revivo, recreo, reflexiono, reclamo, repienso, replanteo, rehago, retomo, reivindico, requiero, reconstruyo, rescato, recapacito, reúno, revoluciono. recalco. Red Canaria Alternativa de Comunicación. comunicación para la acción. Bueno, para nosotros es un gusto, como siempre, tener a Héctor y Mohamed. Esto es parte de un proyecto que hemos comenzado la andadura el año pasado, que es Recalco, y que parte de una constatación, que es el uso que hace el poder de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en herramientas del poder para sojuzgar, para dominar, para manipular a la población, para que nunca reaccione, para que nunca se levante y exija saber para transformar las cosas. Pero nosotros hemos visto que, por otra parte, los medios de comunicación pueden cumplir la labor contraria, la labor de apoyar la resistencia de los pueblos y la labor de construir o ayudar a construir imaginarios de realidades distintas, ayudar a dar voz a los que no tienen voz, y desde ese camino que se comienza a andar a través de esos procesos transformar la realidad de las sociedades. Por eso Recalco sale como un intento de unir voces, de agrupar organizaciones acá en Canarias, pero también tendiendo puente hacia otras realidades que o son manipuladas y ocultadas o son directamente silenciadas y que se hace como que no existen en el mundo, tanto en sus problemas y en sus dificultades como en sus potencialidades. Por eso para nosotros ha sido muy lindo, maravilloso conocer acá a los hermanos que han venido, conocer a Mohamed y que nos cuente de Mali, porque la realidad africana, siendo que estamos en África, finalmente es como si viviéramos en Canarias de espaldas a África y nunca nos enteráramos qué pasa allá. Y no nos enteramos que en Mali hay hambre, hay pobreza, hay miseria, y hay explotación y hay saqueo de las transnacionales, pero tampoco nos enteramos que hay medios como Radio Cayira que son capaces de dar voz a grandes colectivos, de organizar resistencia contra el poder. Y también es interesante para nosotros aprender en una lógica de cooperación realmente de ida y vuelta. Realmente somos nosotros acá que tenemos que aprender de la experiencia de compañeros como Mohamed, que se han montado esta posibilidad en las condiciones más difíciles de tener un medio que genera resistencia, que suma voces contra el poder de las transnacionales y de los gobiernos corruptos en Mali. Una realidad de la que no sabemos nada y que nos es ocultada completamente, como la africana. Y también la colombiana, con Héctor, que es parte de un proyecto muy lindo que se llama el Repasur, que cumple una función similar, aunque distinta, porque en el caso de Colombia sí que hay información, solo que la información que nos llega es totalmente tergiversada, es totalmente distorsionada por los ojos del poder, y trata de ocultar la violencia del Estado, trata de ocultar la violencia de los grupos de poder en Colombia, que ellos saben mostrar, saben denunciar, saben acercarse a la gente, además en un proceso muy pedagógico de construir comunicación con la gente, que sea la misma gente que vive la violencia, que es atacada, la que genere su propia comunicación y saque su voz. En procesos que no son fáciles, son complejos, pero cuando ahora toca acá resistir y luchar, es interesante ver lo que están haciendo ellos. Y el objetivo de que estén de nuevo acá es profundizar este lazo, en el sentido de servir para que ellos muestren su realidad, que es importante para ellos mostrar la realidad de sus pueblos, pero también de nosotros para aprender de procesos de comunicación que son verdaderamente liberadores y que producen y provocan movimiento social y movimiento de transformación social. Ahora ya me he enrollado, he hablado un montón, a pesar de que he dicho de que no iba a hablar mucho, así que nada más que eso, darles la bienvenida, que es lindo tenerlos de nuevo con nosotros, que no será la última vez, que esperamos también algún momento ir a pasearnos a visitarlos, y dejarles con Mohamed, que es una persona muy linda y que va a ser bonito para todos escucharlo de nuevo por acá. Muchas gracias. Y muchas gracias a la red Recalco y a todos los compañeros que nos dieron la oportunidad de llegar hasta aquí. Yo creo que voy a decir muy pocas cosas de Mali por el momento. Mali es un país en el Sahel,
Ahora se habla mucho del Sahel y del Sahara por Al-Qaeda, porque Al-Qaeda tiene 5 franceses y últimamente también los franceses mataron a su gente que tiene Al-Qaeda también. Entonces se conoce esa zona. Pero Mali también es un país muy lindo, aunque está en el Sahara, en el Sahel. Tenemos 4, voy a decir eso porque es muy positivo. Mali tenemos 4 sitios del patrimonio mundial, que son la vieja ciudad de Tombuctú, la mezquita de Djenné, una vieja mezquita de adobe. Tenemos la mezquita de Gao. Y tenemos una zona en la región de Mopti donde cada año, eso es un patrimonio inmaterial. Cada año se atraviesan los animales, las vacas sobre todo, de un lado a otro. Entonces eso ha sido clasificado como un patrimonio mundial inmaterial. El otro patrimonio mundial material es el País Dogon, que es una zona muy linda, muy primaria, muy africana, muy profunda que hace clasificado. Entonces tenemos 4 patrimonios del mundo, materiales y 1 inmaterial. Entonces somos un país de tradición, un país de historia. Y también somos el tercer país productor de oro. Yo creo que es una riqueza en África. El segundo productor de algodón, tenemos ganado y la historia de África Occidental, no se puede hablar de historia en África Occidental sin hablar del Imperio de Mali. Ha sido un país que ha utilizado el oro hasta atravesar en el siglo XIV. Uno de nuestros reyes hizo viaje para ir a distribuir el oro en Arabia Saudita hasta que se baje el precio del oro en ese periodo. Entonces es un país que siempre ha tenido oro y algodón también. Pero de la otra cara de la medalla de nuestro país es que es un país empobrecido, porque donde hay riquezas hay el sistema explota esa zona y le chupa todo lo que tiene como recursos. Porque el sistema capitalista es más activo donde hay más recursos naturales. Entonces Mali es uno de esos países que todo lo que tiene, todo lo que dije ahora, no aprovecha, el pueblo no lo aprovecha. Porque desde 1968 regresó el neocolonialismo y nos impusieron lo que se llama el PAS, Programa de Ajustes Estructurales, porque se ha pensado que estos países no se pueden gestionar sin el FMI, el Banco Mundial. Entonces estamos en esto desde estos años. El otro problema, entonces, la consecuencia es la pobreza y el abandono de los servicios sociales de base, es decir, la privatización de la salud y de la educación. Y eso hizo que toda la gente que no tiene recursos no pueden mandar a los niños a la escuela y no pueden tampoco aprovechar los servicios de salud. Eso una de las consecuencias es que la gente se trata de curar las enfermedades con lo que pueden. Y ahora estamos en un problema del paludismo y del SIDA. SIDA y paludismo y también tuberculosis. Y el sistema mundial mandó dinero para reducir la tasa de mortalidad por esas enfermedades, el SIDA, la tuberculosis y el paludismo o malaria. Pero nuestro país es un país de corruptos. Y entonces ese dinero se ha robado. Y el ministro de la Salud ha sido dimitido últimamente, pero después de un año de escándalo.
Eso es uno de los problemas que tenemos actualmente. Tenemos un problema de democracia, porque cuando hicimos una revolución en 1991, habíamos pensado que el país iba a cambiar de fondo. Pero lo que pasó es que la gente, los dirigentes de la época del Partido Único, han infiltrado y tomado el poder otra vez, y son ellos ahora que están dirigiendo el país, casi. Porque el presidente actual es un militar, él es el que hizo el golpe de Estado para finalizar la lucha del pueblo, porque había un pueblo que se ha revuelto como lo que está pasando ahora en los países árabes, pero al final había que quitar a la persona que representa físicamente al régimen. Y lo hizo el presidente actual porque era militar. Después hizo 10 años fuera, trabajando con los americanos, Carter, con el fondo Carter. Cuando terminó esos 10 años, entonces le presentaron y le hicieron elegir como presidente. Las elecciones en Mali es quien tiene dinero las gana. Porque se paga a la población, la gente está pobre, con 1.000 francos, es decir, 2 euros o 3 euros, se hacen votar a todo el mundo. Como tienen todo ese dinero robado, entonces nuestra democracia es como una demostración de quién tiene dinero. Y los que tienen dinero ya han sido preparados durante muchos años para cumplir tareas, para cumplir aperturas económicas, para vender las tierras, que ahora estamos también en ese problema, de que los campesinos le están expulsando de sus tierras para venderlas a las empresas extranjeras y también a empresas que de cara maliense, pero realmente no son malienses, son empresas extranjeras. Aunque sean malienses, lo que nos importa a nosotros es que la pequeña producción agrícola sea protegida. Porque es un país donde cada año hay un periodo de hambre, de junio hasta octubre, en Mali hay hambre. Sobre todo en las zonas del norte, en la zona donde yo vengo, es en el Sahel. No hay comida, no hay agua, los animales mueren y la gente vende sus bestias para poder comer, porque no puedes hacer vivir los animales y al mismo tiempo tu familia. Entonces la gente vende los animales y se mudan para las ciudades, porque somos un pueblo nómada, nos movemos y si no hay agua, no hay comida, entonces la gente no puede moverse. Es una de las dificultades. Entonces tenemos ese problema de democracia que es muy, muy grave. El problema de la corrupción en todos los niveles y ahora el problema del terrorismo con Al-Qaeda que ocupa toda la zona del Sahara. Y Al-Qaeda se ha instalado por 2 causas fundamentales. En Argelia se ha creado una situación en que el gobierno ha cerrado todos los sistemas con el estado de urgencia y hizo una represión muy fuerte. Entonces la gente del Al-Qaeda bajó para el sur del Sahara. Y en esa zona se desarrolló un tráfico de armas, de droga, de todo. Y como en esos países del Sahara, Mali, Mauritania, Níger, la gente que dirigen son gente corruptos y lo que les interesa es el dinero que se gana en esos tráficos, entonces les dejaron la gente instalarse. Y la gente se mezcló, la población se mezcló. Y hoy en día estamos delante de un problema en que no se sabe cómo organizar todo esto. Y entonces se aprovecha de la presencia de Al-Qaeda, se aprovecha de la presencia de los que se llaman terroristas para instalar bases militares de Estados Unidos y de la Francia en el norte de estos países, es decir, en el norte de Mali y en el norte de Níger y seguramente en Mauritania. Es un pretexto, nosotros creemos que es un pretexto para ocupar estos países de nuevo. Esa es la situación que estamos viviendo. Para nuestros medios de comunicación, la Radio Caira, nuestra radio, es para decir la verdad sobre lo que se está pasando. Se dice que en general en nuestro pueblo hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero entonces lo que más se oye es la radio
y la gente no tiene mucho dinero para comprar tele, entonces es la radio que utilizamos. La radio se utiliza porque la gente cada vez que oyen una información sobre la radio dicen, la radio mismo lo oí ayer por la radio mismo le dijo, entonces es verdad. Entonces lo que nosotros hacemos es también hacer pasar la verdadera verdad por la radio Caira para que la gente lo oiga en nuestras lenguas y que sepan quiénes están en lucha, quiénes están en resistencia, quiénes son los agresores, cuáles en la plataforma, en el país, cuáles son los que están sosteniendo los campesinos, cuáles los que sostienen los que están en huelga en las minas, cuáles son los que están en contra de la privatización de las empresas, cuáles son los que están porque se baje los precios de los productos de primera necesidad, cuáles son los que se oponen a las medidas impopulares que se toman en la Asamblea. Eso es lo que queremos aclarar con nuestra radio y entonces la gente que está en nuestra radio, la gente que lo escucha, los clubes de la radio, los aficionados, son fieles con nuestra radio a causa de esa línea política clara que estamos desarrollando. Entonces, también lo que nosotros decimos sobre la radio, que está sostenido por las demás organizaciones de mujeres, de campesinos y también otros elementos políticos, es decir la verdad y trabajar duro. Eso es el himno de nuestra radio y lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Héctor Díaz, gracias por haber venido. Un gusto estar con ustedes y acá con el compañero Mohamed. Bueno, una breve descripción de más o menos la situación en Colombia. Creo que todos están familiarizados con el conflicto social y armado que está padeciendo mi país por más de 60 años, digámoslo, sin contar con todos los conflictos anteriores a este. Lo cierto es que en Colombia se ha caracterizado siempre se ha empoderado en Colombia desde la independencia, gracias al libertador Simón Bolívar, de una élite que se ha considerado una élite de las más inteligentes de Sudamérica, porque ha encontrado siempre la manera de mantenerse en el poder y poner a quienes ellos deciden estar cada 4 años en el poder haciendo las leyes que favorecen a unos conglomerados económicos. Unos conglomerados económicos que son los que deciden quién será el gobernador, quién será el presidente, quién será el alcalde, quién será el concejal y quiénes serán los jueces. Eso lo han venido haciendo con tanto a proximidad de exclusión de la demás gente que la violencia siempre se tendrá que dar. En Colombia la violencia se viene acrecentando después con el surgimiento de las guerrillas porque no hubo ninguna otra opción en ese tiempo de lucha que armarse. Las guerrillas han seguido subsistiendo hasta ahora y son una realidad política con la cual se tiene que llegar a dialogar si se quiere la verdadera paz en Colombia. Por el lado nuestro, una generación un poco reciente que nos ha tocado revisar todos estos acontecimientos, hemos querido aportar a la solución del conflicto social y armado, intentando llevar la voz de las comunidades de afrocolombianos, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, a los centros urbanos para que la gente sepa la realidad de la otra Colombia. En el suroccidente colombiano nos comenzamos a nutrir de organizaciones que han tenido ya una trayectoria a nivel nacional, con las cuales tenemos una relación de colegaje, mas no somos orgánicamente un órgano de difusión de estas organizaciones campesinas e indígenas o de afrodescendientes, pero tenemos un marco de confianza que nos permite tener acceso a ciertas zonas del país donde otros medios no se atreven a ir o simplemente no les conviene ir a mostrar la otra realidad. Trabajamos con recursos muy modestos, lo que hacemos lo hacemos sin sueldo, es estrictamente voluntario, y la gente que es líder organizativo o es activista en las zonas rurales son los que a la vez nos sirven a veces de corresponsales a los medios que nosotros usamos. ¿En qué ellos hacen sus corresponsalías? Bueno, haciendo una actualización de en qué va
la lucha de los campesinos, la lucha de los obreros, la lucha de los afrodescendientes, la lucha de los indígenas, del campesinado, haciendo un contexto de cómo ellos están viviendo el conflicto que tiene Colombia, cómo ellos están siendo desplazados, cómo sus comunidades están siendo asesinadas y masacradas. Y entonces, cuando comenzamos a traer eso a los centros urbanos o a medios como el que contamos ahora, que es con el portal de internet, eso no gusta a los dueños del poder, eso no gusta que la otra Colombia sea visibilizada, no gusta que alguien esté cuestionando la democracia más antigua del continente, que así la llaman a la colombiana, y no gusta que digamos verdades como que los militares y los paramilitares siempre han orquestado las masacres, los militares y los paramilitares siempre han estado encargados de hacer la reforma agraria o contrarreforma agraria mejor, que se inventaron, que era que el campesinado tiene que irse a obrerizar a las ciudades. La mejor manera es convencerlo a que se vuelva obrero desplazándose. Como el campesino se rehusó a hacerlo, entonces mandemos hordas armadas a que por la fuerza le digan, ¿nos vendes tu tierra a este precio? Y al menos te vas a la ciudad con un dinero. O si no, te la quitamos haciéndote firmar a la fuerza y te vas y de pasadita matamos a un hijo tuyo, matamos a un familiar tuyo, y así ha sido el diario vivir de la apropiación de las tierras por parte de paramilitares haciéndolo por la fuerza, y después aparecen los dueños, que son los mismos gamonales de siempre de esas tierras que el campesino se negó a vender. Entonces, en ese panorama, en lo que pasa ahora en Colombia se ha dado en el último año, pues creo que hay gente que también nos escuchó venir la anterior vez, en el último año se han dado elementos que han puesto a rodar la política y a orbitar en otro sentido. Es cuando viene una senadora liberal del Partido Liberal que se llama Piedad Córdoba, que representa en carne propia un sector muy marginado de la sociedad colombiana, que es las negritudes, y comienza a intentar sensibilizar al pueblo colombiano sobre el conflicto social de armado. ¿Cómo ella lo hace? Se ofrece a intentar de mediar en el intercambio de prisioneros de guerra entre la guerrilla más antigua del continente, que es las FARC, y entre el Estado colombiano, que tiene prisioneros guerrilleros en las cárceles. Eso comienza a darle un contexto más internacional al conflicto colombiano. Eso comienza a abrir que la gente que estaba tan sin ni siquiera curiosa por lo que pasa en Colombia, comienza a poner los ojos en lo que ocurre en Colombia. Con eso se consiguió que mucha gente que estaba en poder de la guerrilla de las FARC venga a la libertad, gracias a la mediación del presidente Hugo Chávez. Después se consigue que otros rehenes sean también puestos en libertad, pero a la senadora se le tenían que cobrar la mediación. El Estado colombiano, mediante la figura del procurador, hace una resolución, digámoslo, donde le quita a la senadora la opción de ejercer un cargo público por los próximos 18 años, prácticamente es la muerte política de esta colombiana, y le dice que ella no es congresista nunca más. Ante esto, la gente, las organizaciones sociales, las organizaciones de familiares de gente que estaba en poder de la guerrilla de las FARC, se solidarizan con ella. Incluso llega la solidaridad a tal punto que la guerrilla de las FARC, en desagravio a esta expulsión de los cargos públicos de la senadora, anuncia la entrega unilateral de otros retenidos por esta insurgencia, que ahorita, mientras estamos hablando, debe estar pasando en Colombia. Debe estar ella en un helicóptero ayudando a que se entreguen otros colombianos gracias a la mediación de ella. Entonces, ese nuevo participación de poner la política primero a oposición a la guerra ha sido muy valiosa, porque eso presagia que en Colombia puede haber al menos unos acuerdos pequeños, como son estos del intercambio de prisioneros de guerra de parte y parte, o al menos se puede creer en la palabra de los gobiernos cuando, como el gobierno Santos hasta ahora lo ha hecho, cumple su palabra de permitir que la insurgencia devuelva a estos rehenes. Eso ha sido en el momento concreto colombiano, sumado a todas las bajas que ha tenido la insurgencia con el caso de los comandantes guerrilleros asesinados, ha puesto a que el debate se abra. Los medios de comunicación de la parte nuestra hemos estado en ese juego intentando cubrir eventos donde la senadora estaba, como fue un evento en la costa colombiana pacífica, que en Buenaventura, donde ella estuvo ayudando a que las comunidades negras opinen sobre los problemas que aquejan a sus comunidades.
Esas cosas las hemos hecho nosotros con los pocos medios que tenemos, hacemos las transmisiones de los eventos en vivo por internet, hacemos cubrimiento con entrevistas y a veces coincide que los centros de poder a un medio tan modesto, pues lo retribuyen haciéndole señalamientos, como ocurrió con una entrevista al que es ahora diputado, el hijo de un comunista asesinado por el terrorismo de Estado, que era Manuel Cepeda Vargas. El hijo de él ahora es diputado por Bogotá, y él le concedió una entrevista al medio nuestro, y esa entrevista se fue, como todas las entrevistas que hacemos, por el internet, viajó en muchos portales, y apareció en un portal que es considerado por la oligarquía colombiana y por los áulicos del poder como un portal que fomenta el odio de clases y que le hace el juego a las FARC, que es el portal de Ancol y el portal de Café Estéreo. Sabemos nosotros que estos dos portales tienen, tienen fondos del gobierno sueco, lo hacen gente de asociaciones de exiliados en Suecia, y hasta ahí manejamos el criterio con ellos. Obviamente nuestras entrevistas se van a esos portales y a muchos más porque son libres, y entonces el candidato presidencial, que le llamaban Uribito porque tenía un parecido al presidente Uribe, hizo unas declaraciones diciendo que el señor Manuel Cepeda le estaba dando entrevistas a medios que eran de las FARC, que se refería a los de Café Estéreo y a los de Ancol. Cuando descubren que existíamos nosotros y que nosotros fuimos los de la entrevista, nos piden que digamos que nuestras entrevistas no se usen en esos medios. Y de parte nuestra dijimos, ¿por qué si nuestras entrevistas son libres y para eso las ponemos? Las puede coger cualquier medio, sea cual sea. De eso comenzaron los señalamientos. El candidato presidencial Uribito nos pidió que declaráramos abiertamente que nuestras entrevistas no se usen para hacerle propaganda a las FARC. Nosotros respondimos con una carta que un periodista de la cadena Caracol, que es una de las radios más conocidas en Colombia, nos escribió con una cizaña diciendo: el ex candidato presidencial dice que ustedes son medio de las FARC, que dicen al respecto. Querían que caigamos en ese juego. No lo íbamos a hacer, respondimos con una carta claramente diciendo que somos un medio de comunicación alternativo, que lo que hace es aportar a la discusión de ideas y política en el contexto colombiano e internacional. Y bueno, después tuvimos la buena suerte de que nos escribe el señor en una de sus columnas, este candidato a la presidencia de Colombia, nos nombra ya como un medio que existe en el cubrimiento de unas declaraciones de la senadora Córdoba que se hicieron en Madrid. Así que esas cosas, a veces acusaciones que son temerarias, pero que a la vez nos legitiman como medio de comunicación por haber existido. O sea, primero nos acusan, luego existimos. Que en la propaganda colombiana, de alguna manera, perjudica a los compañeros que hacen el trabajo con nosotros, los puede poner en peligro, pero alguien tiene que comenzar a hacerlo. Si no lo hacemos, y como trabajamos en red, tenemos gente que comienza a ser corresponsales y a la vez son líderes y arriesgan su vida por ser líderes comunitarios, entonces hacer la corresponsalía no les duele tanto ni tampoco les afecta. Como a nosotros venimos de un proceso de hacer liderazgo y organización política, y ahora estamos haciendo medios de comunicación, así que tampoco nos asombra que las acusaciones vengan. Eso ha sido en breve esto que ha ocurrido en este año a nivel de medios de comunicación y el trabajo nuestro. Con eso se nos ha aumentado la solidaridad, al menos de cuerpos, con organizaciones de medios de comunicación a nivel internacional, que ya promueven mucho más la información que nosotros ponemos, y nos han dado indirectamente cierta credibilidad en los medios locales. Así que para nosotros ha sido un año en un balance más o menos productivo, con el cual vamos a seguir sin desfallecer en la tarea que venimos haciendo, en informar sobre lo de Colombia y en seguir mostrando lo que a los dueños del poder les molesta, que hay unas raíces concretas en el conflicto social y armado que vive Colombia y que son de carácter social y de carácter político, que con balas, con helicópteros y con todos los dineros que le manda a Estados Unidos y a la comunidad internacional, el gobierno de Colombia, no se va a solucionar el conflicto. Porque una paz con silenciamiento de los fusiles sin cambios estructurales en la sociedad colombiana no va a ser duradera, va a ser de unos años sí, pero después otros más se armarán, y como la geografía colombiana se da tan bueno para la resistencia armada porque no la han aniquilado por tantos años, puede seguir extendiéndose el conflicto. Así que esperamos que de la manera como nosotros vamos aportando para que se entienda el conflicto, se puedan generar a futuro
más participación, más ojos en Colombia, no tan cortos a solo decir allá hay narcotráfico, allá solo hay violencia, allá solo hay desempleo y esto, sino a ahondar un poquito más en las raíces del conflicto y ver cómo podemos aportar en la solución del mismo. Eso es.